Vamos a ver entonces lo que se denomina costos por procesos. Como habíamos explicado, para definir el sistema de costeo teníamos tres parámetros distintos a definir, y uno de esos parámetros tenía que ver con el sistema de producción de la empresa. En términos generales, hay dos sistemas de producción. Un sistema de producción que se lo denomina discreto, y se lo denomina así porque las cantidades o las unidades producidas son limitadas. Es decir, las cantidades que se producen se hacen de a tandas y hay un cierto nivel de control de esas unidades producidas. Hay otro tipo de producción que es la que está asociada con los costos por proceso, que son los sistemas de producción continua. Sistemas de producción continuo tienen que ver con ciertas restricciones que se pueden dar o por el mercado o por el sistema propio de fabricación. Por ejemplo, un sistema de producción continuo pueden ser las destilerías de combustible. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una demanda constante y quizás hasta insatisfecha, lo que hace que la producción esté en forma continua. La fábrica está siempre trabajando. Eso es lo que se denomina producción continua. Podría llegar a ser por algún tipo de restricción técnica, por ejemplo, las acerías, o sea, calentar un alto horno, por ahí tarda varias semanas, entonces la producción después se hace en forma continua durante todo el año. No se puede estar prendiendo el horno cada vez que se quiera producir. ¿Por qué? Porque tengo que esperar 3 o 4 semanas para que el alto horno esté en funcionamiento. Entonces, en esos casos, la producción es continua, y la producción continua genera algunos problemas de asignación de costos. Y esto está dado básicamente porque al cierre del ejercicio, ¿sí? Supongamos que tenemos ejercicios mensuales, al cierre del ejercicio existe lo que se denomina producción en proceso. Como la fábrica está produciendo en forma constante, a las 12 de la noche del 31 de enero, si yo quiero calcular el costo de enero, tengo que saber sobre qué cantidad de unidades producidas voy a asignar los costos incurridos durante el mes. Si yo tengo entonces producción continua, lo que voy a ver es que dentro del sistema de producción van a haber elementos del costo que no van a constituir productos terminados, pero sobre los cuales se ha hecho un esfuerzo económico de transformación. Esa transformación todavía no fue completa, pero hay un esfuerzo económico. Entonces, en función de esto, yo tendría que saber, según cuál es mi sistema de producción, o sea, mi receta de producción, qué cantidades de cada uno de los elementos del costo hay en el caso de que yo tenga un grado de avance del producto terminado. Entonces, en la pantalla, del lado izquierdo, en la parte superior, lo que vemos es un cuadrito en donde la primera columna dice grado de avance del producto terminado, y después lo que figuran son los grados de avance de los distintos elementos del costo según la receta o la producción de que se trate. ¿Sí? O sea, este cuadro es un cuadro ejemplificativo. Habrá algunos productos en donde, por ejemplo, toda la materia prima la pongo al inicio, de iniciado el proceso. Entonces, quizás con un grado de avance en el proceso del producto terminado del 10%, quizás tenga 100% de materia prima. En este caso no. En este caso,
en la primer parte, digamos, hasta el 20% de grado de avance del producto terminado, no tengo agregado de materia prima. ¿Y por qué? Bueno, porque hay quizás un laboreo, un trabajo por parte de los operarios, y por eso, con un grado de avance de producto terminado, tengo un 40% de grado de avance de mano de obra directa. Y el grado de avance de los costos indirectos de fabricación también es un 20%, igual que el grado de avance de producto terminado. Entonces, el primer concepto a tener en cuenta es esta idea de el grado de avance. El segundo concepto es que yo voy a tener que armar costos, asignar costos a cada uno de los elementos del costo, que como vimos, los elementos del costo, lo que sería la teoría tradicional son tres: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, en principio, este es el artilugio mediante el cual nosotros vamos a poder trabajar para asignar costos. En este caso, en particular, vamos a seguir esta grilla para resolver un caso. Lo que se pide es completar el cuadro, teniendo en cuenta que el grado de avance de la existencia inicial de producto terminado era del 70% y que la existencia final era un 30%. Después vamos a ver algunos elementos de evaluación, donde aparecen algunos otros conceptos de desperdicio, y vamos a ver los métodos de evaluación de flujo de inventarios, que son los famosos primero entrado, primero salido, precio promedio ponderado, último entrado, primero salido. Entonces, el primer concepto es el tema de grado de avance, y yo les voy a mostrar ahora un cuadro muy grande, muy largo, en donde lo que estoy tratando de definir es cuánta materia prima, cuánta mano de obra directa y cuántos costos indirectos de fabricación procesé en un determinado periodo para poder asignarle costos. ¿Sí? Entonces, algo que yo voy a poder tomar del ejercicio anterior es esta idea de grados de avance, y después voy a ver otro concepto llamado unidades equivalentes de producto terminado. La existencia inicial de este periodo es igual a la existencia final del periodo anterior. Es decir, en el ejercicio anterior yo ya tenía determinada cuántas unidades equivalentes de producto terminado tenía, y también voy a saber qué costo tiene asignado. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esta existencia inicial, es dato porque es la existencia final del periodo anterior. Ahora, analicemos un poquito el cuadrito este. Por un lado, yo tengo las unidades, estas 25.000 unidades que figuran acá. ¿Qué son estas 25.000 unidades? Bueno, al cierre del ejercicio anterior, alguien le preguntó al ingeniero de planta si la receta que estábamos haciendo, si el proceso productivo al cual estábamos abocados, ¿cuántas unidades de producto terminado deberían salir si yo lo completo? Entonces ahí me dicen 25.000 unidades. O sea, 25.000 unidades son las que deberían estar saliendo después de completar todos los pasos. Segunda pregunta es, ¿cuánto es el grado de avance en ese momento? Bueno, el dato acá lo que dice es que la existencia inicial de producto terminado era 70%. O sea, la existencia final del ejercicio anterior era del 70%. Es esta que estamos viendo aquí.
Entonces, con un grado de avance de producto terminado del 70%, el grado de avance de la materia prima sería 40%, de la mano de obra directa 80% y del costo indirecto de fabricación 70%. Teniendo las unidades posibles a producir, totales, y teniendo ahora sí los grados de avance por elementos del costo, yo puedo calcular lo que se denominan unidades equivalentes de producto terminado. ¿Cómo calculo esto? Calculando, multiplicando los 25.000 por el 40%. 25.000 por 40% me da 10.000, los 25.000 por 80% me da 20.000, 25.000 unidades de producto terminado por 70% del grado de avance me da 17.500 unidades equivalentes de producto terminado. Esto para la materia prima significa que tengo 10.000 unidades de producto terminado. La respuesta es no, pero ya procesé algo equivalente a tener 10.000 unidades de producto terminado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a proceder a hacer lo mismo con lo que sería la existencia final. Entonces, para Perdón, profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No entiendo por qué el grado de avance es 70%. ¿Siempre tiene que ser igual a los costos indirectos de fabricación o No, eso es un dato que está no, del ejercicio anterior? no. Esto que figura acá, este cuadro que figura acá, es la receta de producción. Si vos querés hacer una pizza, vos sabrás en qué momento le vas poniendo la materia prima. No sé, si vas a hacerla, quizás lo primero que haces es prender el horno, calentarlo, y después te pones a hacerlo. ¿Y qué echás? Bueno, por ahí lo primero que echás es harina, después sal, después agua, levadura. Bueno, eso, si yo te pregunto, ¿cuánto tardás en hacer la pizza? Y yo tardo 2 horas. Genial. Si yo te corto en la primera hora, bueno, ahí te puedo preguntar cuánta materia prima de la que compone toda la pizza le echaste. Y por ahí vos me decís, bueno, le eché 70%. ¿Y por qué? Y porque el tomate, las aceitunas, el huevo duro, todo eso no se lo puse. Ahora, si yo en lugar de estar hablando de hacer pizza, te digo hacer una milanesa, y bueno, los grados de avance de cada uno de los elementos del costo va a ser distinto. ¿Sí? O sea, no necesariamente son estos que figuran acá. Estos que figuran acá es para construir este producto terminado que estoy tratando de costear. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces, para la existencia final hago más o menos lo mismo. ¿Cuánto pretendo yo sacar? ¿Sí? ¿Cuánto hay en el horno, en el caño? Pónganle la olla. ¿Cuánto pienso sacar de producto terminado? Y ahí el jefe de planta va a decir 50.000 unidades de producto terminado. Ok, pero para la existencia final, ¿cuánto es el grado de avance? Y acá el dato que me da el ejercicio me dice que para la existencia final, el grado de avance del producto terminado es el 30%. Entonces, para un 30% de grado de avance del producto terminado, el grado de avance de la materia prima es el 20%, el grado de avance, la mano de obra directa, el 50%, y el grado de avance, los costos indirectos de fabricación, 30%. Entonces, lo que voy a hacer, de forma análoga a lo que pasaba con la existencia inicial, es calcular las unidades equivalentes de producto terminado, multiplicando los 50.000 por el 20%, los 50.000 por el 50% y los 50.000 por el 30%, ya tengo las unidades equivalentes de producto terminado. ¿Sí? Yo aquí abajo le estoy poniendo letras porque esto va a generar fórmulas para poder hacer cálculos. Ahora bien, yo lo que estoy tratando de hacer en este ejercicio es calcular
producción procesada, cuánto procesé para poder cargarle los costos. Voy a hacer hincapié que todo este cuadro que estamos viendo acá no es de costos, o sea, no hay pesos acá, sino que estoy tratando de manejarme con unidades a las cuales después le voy a asociar costos. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa necesito saber? Necesito saber cuántas unidades de producto terminado hice o salieron en el ejercicio. Y esto es bastante sencillo porque en la bodega pregunto ¿cuántas unidades de producto terminado fueron a la bodega de producto terminado? Entonces ahí me van a decir 90.000. ¿Por qué no aplico esto de las unidades equivalentes? Porque el producto terminado está a un grado de avance del 100%. Por lo tanto, sería tonto multiplicar los 90.000 en todos los casos por el 100%, me va a seguir dando 90.000 unidades para cada uno de los elementos del costo. Por lo tanto, con estos tres conceptos, unidades equivalentes de existencia inicial, unidades equivalentes de existencia final y las unidades de producto terminado, ahora yo puedo hacer el primer cálculo, que es esta idea de producción procesada en buen estado. Aquí abajo está la fórmula. La producción procesada en buen estado es igual a el producto terminado menos la existencia inicial más la existencia final. ¿Por qué? Bueno, porque de estas 90.000 unidades que salieron terminadas, fíjense, si yo tomo la materia prima, de estas 90.000 unidades de materia prima que salieron como producto terminado, al inicio, es decir, en el ejercicio anterior, yo ya había procesado 10.000 unidades. Por lo tanto, tengo 90.000 unidades de producto terminado para el estado de costos materia prima, que le tengo que restar 10.000 unidades que había procesado en el ejercicio anterior, y acá le tengo que sumar 10.000 unidades que están procesadas dentro del horno, del caño, de la olla. Por lo tanto, la producción procesada en buen estado son 90.000 unidades. En el caso de la mano de obra directa, serán las 90.000 unidades de producto terminado, menos 20.000 unidades que habían sido procesadas en el ejercicio anterior, más 25.000 unidades que procesé en este ejercicio. Por lo tanto, la producción procesada en buen estado para el estado de costos, el elemento del costo mano de obra directa, es 95.000. Y lo mismo pasa con los costos indirectos de fabricación. Los 90.000 menos los 17.500 menos los 15 me da 87.500 unidades de producción procesada en buen estado. Hasta acá uno tendería a decir, bueno, entonces los costos que yo tuve en el mes de materia prima, de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación, los tengo que asignar a esas unidades que están ahí. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque existe el concepto de desperdicio. Cada vez que yo hago alguna producción, voy a tener implícito algún nivel de desperdicio. Entonces, los desperdicios incluyen procesamiento. Es decir, para que yo tenga 90.000 unidades de producción procesada en buen estado, seguramente yo tuve que procesar mayor cantidad de unidades y parte terminó desechándose porque es un desperdicio. Para calcular eso hay una fórmula técnica que consiste en determinar cuánto es el desperdicio normal. El desperdicio normal se calcula
con la utilización de una tasa de desperdicio llamada tasa T. Esa tasa T es un dato técnico. Por ejemplo, si ustedes leen el manual del usuario de una máquina fotocopiadora, lo que les va a decir es que hay 10 fotocopias que van a salir arruinadas cada 1000 hojas de fotocopia que salen. Bueno, ¿eso qué es? Eso es justamente la tasa T de desperdicio. Es, si yo tengo una producción procesada en buen estado, yo puedo calcular cuánto es el desperdicio normal. Entonces, en este caso, si el desperdicio normal es el 20%, el desperdicio normal en unidades será la producción procesada en buen estado multiplicada por 1 más T. Perdón, multiplicada por T. Entonces, el desperdicio normal de la materia prima deberían ser 18.000 unidades. ¿Por qué? Porque la producción procesada en buen estado son 90.000 unidades, multiplicada por el 20% serían 18.000. Y así calculo el desperdicio normal para cada uno de los elementos del código. Ahora bien, que yo tenga un desperdicio normal significa que yo tengo un cierto nivel de tolerancia. Yo voy a tolerar hasta este desperdicio normal en la producción que estoy teniendo. Todo lo que sea por debajo o igual a este desperdicio normal es tolerable. Si yo tengo mayor cantidad de desperdicio, eso será un desperdicio extraordinario, porque está por encima de la tasa técnica. Entonces, lo que tengo que hacer es preguntar en dónde, en la fábrica, en la planta. Tendré que preguntar cuánto fue el desperdicio real. El desperdicio real, me dicen, fue 19.000 unidades. Con esto, entonces, ahí sí puedo calcular cuánto es el desperdicio extraordinario. Fíjense en el primer caso, y acá están las fórmulas para ser utilizadas. En el caso de la materia prima, el desperdicio real, o sea, lo que realmente se desperdició, fueron 19.000 unidades. Y el desperdicio normal, tolerable, es de 18.000. Por lo tanto, tuve desperdicio extraordinario de 1.000 unidades. En el caso de la mano de obra directa, el desperdicio real fue igual al desperdicio normal, por lo tanto no tuve desperdicio extraordinario. Y en el caso del costo indirecto de fabricación, el desperdicio real estuvo por arriba del desperdicio normal, por lo tanto sí tuve desperdicio extraordinario. Ahora bien, con esto entonces ya puedo cargarle los costos a la producción procesada en buen estado, a el desperdicio extraordinario. Bueno, no, la respuesta es que para que yo obtenga 1.000 unidades de desperdicio extraordinario, en verdad debería haber producido una mayor cantidad. Y aquí es donde aparece la idea del desperdicio extraordinario computable. ¿Por qué? Y porque para que yo vea que hay 1.000 unidades de desperdicio extraordinario, como la tasa normal de desperdicio es del 20%, yo en verdad tengo que haber procesado 1.200 unidades, no 1.000. Y para tener 1.500 unidades de desperdicio extraordinario, yo tendría que haber procesado un 20% más de unidades. Entonces, el desperdicio extraordinario computable va a ser igual a desperdicio extraordinario multiplicado por 1 más T. O sea, estas 1.200 unidades son las 1.000 unidades de desperdicio extraordinario multiplicadas por 1.20, y ahora sí tengo un desperdicio
extraordinario computable es el que yo voy a tener en cuenta para poder calcular cuántas unidades realmente procesé. Entonces, con esto sí, ahora puedo calcular lo que se denomina producción procesada computable. Esa producción procesada computable es la suma de la producción procesada en buen estado más el desperdicio extraordinario computable. Dicho de otra forma, todo este cuadro que tenemos acá está hecho para calcular la producción procesada computable, que es sobre la cual yo voy a cargar los costos incurridos para poder evaluar lo que tengo que evaluar. ¿Y qué es lo que tengo que evaluar? Lo que necesito evaluar es el producto terminado, para ver si lo utilizo dentro de lo que es el costo. Voy a tener que evaluar la existencia final. Esto va a quedar activado en los bienes de uso, perdón, los bienes de cambio. Bienes de cambio, existencia final, existencia de producción en proceso. Y voy a tener que evaluar el desperdicio extraordinario computable, que esto va al cuadro de resultados. Esto va a ser gasto. Reitero, todo esto que hicimos acá es para calcular las cantidades sobre las cuales voy a cargar los costos incurridos.